Frente al hecho histórico de los 100 años de nacimiento de Raúl Sendic, el Frente Amplio plantea en la coordinación de los delegados de las distintas bancadas realizarle un homenaje. Allí surge el primer conflicto, que es el término homenaje, que se entiende que, si bien es un recordatorio de carácter netamente positivo, es decir, exaltando los valores, los aspectos positivos de la personalidad y de la acción del homenajeado. Consecuentemente, allí surge la oposición del Partido Colorado, el Partido Nacional y también de Identidad Soberana, que entiende que más que homenaje habría que hablar de recordatorio o conmemoración. Se accede a ese cambio terminológico por parte del Frente Amplio y en la coordinación del día de hoy, yo planteo que frente a la conmemoración voy a hacer uso de la palabra y adelanto la motivación que nos lleva a hacer uso de la palabra. Y explico que hay, o mejor dicho, se ha registrado en la historia del Frente Amplio una metamorfosis, un cambio sustancial de orden ideológico y político que en ese recordatorio yo lo voy a poner de manifiesto. Allí los otros delegados objetan la posición de Identidad Soberana, todo en un marco de respeto, pero dicen que no es común en el Parlamento que cuando se hace un recordatorio de esta naturaleza se controvierta la figura del recordado, conmemorado u homenajeado. A lo cual yo digo que, bueno, yo soy nuevo y que no estoy de acuerdo con eso, y que para que Identidad Soberana dé el voto, que es absolutamente determinante, lo hago bajo estas condiciones. Por supuesto, avisando, porque el que avisa no traiciona, avisando. A raíz de este planteamiento, el Frente Amplio retira la moción de la conmemoración. Se levanta la coordinación, la sesión de coordinación de bancada, y más tarde, un diputado, miembro histórico del MLN, aunque de generaciones más jóvenes, una persona muy sufrida, porque fue internado en el INAU, en aquel momento era Consejo del Niño, algo por el estilo, padres encarcelados, torturados, una madre inclusive fallecida. Es una persona sufrida por los eventos de la dictadura. Se acerca para cordialmente y respetuosamente polemizar conmigo sobre el tema de la moción. Y yo reitero mi posición. Se ve que el Frente Amplio valora el hacer o no hacer la conmemoración y deciden que, pese a mi posición, ellos me van a pedir el voto para hacer la conmemoración. Y nosotros lo vamos a dar. Yo creo que es de fundamental importancia que, por lo menos desde mi óptica, desenmascarar el permanente doble discurso que tiene el Frente Amplio en materia ideológica. Tiene un discurso para la tribuna, que es un discurso captatorio de votos, que en definitiva en el Parlamento es lo que importa, porque tantos votos tenés, tantos cargos accedés, tantos votos tenés en las comisiones, y entonces le es instrumental, le es muy eficaz ese desdoblamiento que ha logrado el Frente Amplio y que nosotros nos proponemos desenmascarar. Lo hace con el tema histórico de los movimientos sociales, los movimientos revolucionarios, los movimientos sindicales, y lo ha hecho también últimamente con el plebiscito. Otro tema en el que vamos a tener, sin lugar a duda, posiciones discrepantes con el Frente Amplio. La oposición, digo oposición en términos meramente coloquiales, porque por lo que diré después se darán cuenta que no hay oposición. Que, como lo dije en campaña electoral y lo confirmo ahora desde el Parlamento, son lo mismo. Son lo mismo. A raíz de todo esto, entonces,
necesitaban mi firma para presentar, cosa que se hará mañana, la moción para la conmemoración. ¿Qué es lo que vamos a desenmascarar? Vamos a desenmascarar, por ejemplo, que Raúl Sendic, que integraba un movimiento foquista armado, incluso una metodología que fue desestimada por el propio emblemático guerrillero, yo diría mundial, como lo fue Ernesto Che Guevara, que protagonizó movimientos armados en el Caribe, en África, en Bolivia, y fue también un publicista de la Revolución Armada que llegó incluso a la Universidad de la República y precisamente en la década del 60 aconsejó a los uruguayos que, dada la situación del funcionamiento institucional de la democracia, obviamente democracia burguesa, según sus palabras, la lucha armada en el Uruguay no era aconsejable ni viable. Y no obstante ello, el Movimiento de Liberación Nacional en la década del 60 comienza con las primeras escaramuzas armadas, como fue el robo a un club de tiro, el tiro suizo de Colonia Suiza. Pero quienes persiguieron a Sendic, quienes torturaron a Sendic, quienes lo encarcelaron y lo sometieron al pozo, fueron funcionarios de la USAID. Dan Anthony Mitrione, que era un funcionario del FBI, era un técnico especializado, eficaz. Era técnico en la tortura. Es decir, él enseñaba las mejores técnicas de mortificación del ser humano para extraerle sus testimonios, sus declaraciones. Era un miembro del FBI que por la USAID viene al Uruguay, es secuestrado y ajusticiado por el Movimiento de Liberación Nacional. Yo era un adolescente en aquella época, un jovencito. Y yo le decía justamente a este diputado que Orsi fue el intendente que más proyectos de la USAID ejecutó. Que la Agenda 2030, que procede de la oligarquía internacional y por supuesto tiene todo el apoyo de los Estados Unidos, se efectivizó a través de la USAID en el Uruguay, porque nosotros tenemos una institución espejo, que es la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que trabaja codo a codo con la USAID. La USAID se encargaba, por ejemplo, de la Escuela de las Américas, en Panamá, donde se iban a formar los militares latinoamericanos, para después defender los intereses de las grandes corporaciones. Hay que recordar, por ejemplo, que el primer presidente del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, en su primera presidencia habla de un cambio del imperialismo yanqui y acuña el término imperialismo bueno, imperio bueno. Cabe recordar su viaje acompañado de Gonzalo Fernández, de Astori y de Arana, hecho que queda inmortalizado en una foto que lamentablemente quedó en el despacho 215 del Palacio, porque yo lo llevé hoy. Lo llevé porque evidentemente sabía que se iba a tocar este tema. Y entonces, como ustedes saben, yo estuve por Brasil, solamente en términos anecdóticos, le digo que llevé una cajita de garotos para endulzar y amenizar en la primera parte de la reunión, y debajo de la caja de garotos, esa foto que inmortaliza el proceso de transformación que lleva adelante el Frente Amplio bajo las directivas de Gonzalo Fernández, Astori y fundamentalmente Vázquez. Y ahí comienza, sin lugar a duda, la época del relacionamiento de la USAID con el Frente Amplio. Antes lo hacían con los partidos tradicionales que gobernaban. Y ahí se produce el cambio. Ahí se produce, perdón, el ayornamiento del Frente Amplio. Un ayornamiento que termina con la profundización de la intervención del imperialismo yanqui en Uruguay.
nadie viabilizó más la penetración imperialista, colonialista, extractivista de los Estados Unidos en la política uruguaya que el Frente Amplio. Entonces, esto es lo que tenemos que extraer como dato con gravitación actual, porque ahora nos enfrentamos a un nuevo gobierno del Frente Amplio que se encamina en ese mismo sentido. ¿Qué pasa? Ha habido cambios cosméticos en los Estados Unidos. Probablemente la agencia no se llame más USAID y no tenga los funcionarios de Biden. Tendrá otro nombre con los funcionarios de Donald Trump, como me gusta decir. No soy original. Le reconozco que hay otro que se expresa de esa manera y me causa gracia decirlo de esa manera. Entonces, la nueva USAID, que tendrá otro nombre, tendrá a los funcionarios de Trump cumpliendo el rol que cumple desde la década del 60, en la época de John Fitzgerald Kennedy, la cooperación, que no es cooperación, es simplemente imperialización. Recuerden, y lo vamos a hacer en esta nueva, en la sesión en la que se va a abrir el debate, que por supuesto va a ser extensa, controversial. Ha habido más cosas, tal vez de mayor trascendencia. Ustedes saben que la Fundación Woodrow Wilson forma parte del proyecto NED, por sus siglas en inglés, que es el proyecto de reforzamiento de la influencia de las corporaciones anglosajonas a nivel mundial y particularmente a nivel latinoamericano. Trabaja codo a codo con la USAID. Yo esto lo denuncié en el 2011, hace 14 años. 14 años que vengo predicando esta intromisión, esta política imperialista, colonialista. No es nuevo para mí el tema, yo no estoy improvisando. El otro día, Sebastián Sosa, que siempre atento a la jugada, subió los tweets míos del 2011. Les decía que el doctor Tabaré Vázquez, en determinado momento, cuando la lucha contra las pasteras que llevaba adelante un sector importante del Uruguay, trabajando codo a codo con los hermanos argentinos de Entre Ríos, y en eso fue un verdadero baluarte de su acción el doctor Enrique Viana Ferreira. Inclusive tiene, Entre Ríos le hizo un homenaje a Viana por su militancia en favor del medio ambiente, de la salud, de la vida y en contra de las pasteras, ¿no? Estoy en contra de las políticas imperialistas. El doctor Tabaré Vázquez, cuando recrudece la lucha de los hermanos de Entre Ríos, y hay allí una escaramuza en el sentido de que se habla de un cohete que podría detonarse desde Argentina con respecto a las plantas de celulosa. En aquella época era Botnia. El doctor Vázquez, en un liceo del Opus Dei, el Liceo Montesecto, dice que en caso de conflicto con Argentina, para defender a la corporación extranjera Botnia, estaba dispuesto a traer a las tropas Navy SEALs, a las tropas del imperialismo, a las tropas de élite del imperialismo, no para defender la patria, no. Acá no era un tema de patria, era un tema de una corporación privada, Botnia, que venía con un modelo de país que es el que tenemos actualmente, que nos tiene arruinados, postrados, hundidos, contaminados. Hoy se derramó ácido sulfúrico en la planta de Botnia y los fraiventinos no pueden tomar el agua que tomaban habitualmente, que además está contaminada, y tienen que recurrir a otra fuente. Porque UPM, tal como lo anunció Viana, tal como lo anunciamos nosotros, tal como hicimos la denuncia, más de una vez, varios archivos, está contaminando terriblemente. Y como hemos advertido también que vamos a tener un grave accidente con el tren, no las muertes que hemos tenido hasta el momento, desgraciadamente, sino que vamos a tener un grave accidente ferroviario porque se transporta material químico altamente peligroso, como este que se derramó. Botnia es un cáncer, UPM, Botnia antes, es un cáncer. La forestación es un cáncer, las pasteras son un cáncer, y todo esto se ha hecho en complicidad entre el Frente Amplio y los multicolores. De eso no cabe en la menor duda, están los datos históricos, los documentos al respecto. Entonces, uno dice, esta política del Frente Amplio de, por un lado, exaltar guerrilleros, inclusive exaltar guerrilleros de un movimiento que tiene en su haber muchas muertes, pero
muertes de gente del llano. Y yo no estoy abogando ni nada que se le parezca por la violencia. Solamente estoy describiendo cómo fueron los hechos. Es decir, que la muerte, los métodos de exterminio, de homicidios selectivos, fueron hacia abajo, no hacia arriba. Y vuelvo a repetir, no los estoy pidiendo, solamente estoy describiendo. Todo esto hay que ponerlo de manifiesto, porque la Agenda 2030, por ejemplo, es una agenda que proviene de los personajes más nefastos de la USAID, de los que crearon y promovieron la USAID, como por ejemplo Henry Kissinger. Y no me cabe la menor duda que también tuvo participación Zbigniew Brzezinski y Paul Wolfowitz, muchos otros plutócratas imperialistas. Fíjense que la USAID financió el golpe de Estado técnico. El golpe de Estado técnico que trajo, o que tuvo como operador de campo, al ex fiscal general comunista Jorge Díaz, que ahora es el prosecretario de la presidencia de la República. Que hoy tuvo un chisporroteo allí o que va a tener con la parte económica, porque se metió a hablar de economía. Y bueno, generó controversia sus declaraciones. Ahora, se va a conmemorar los 100 años de Sendik, se va a hablar de Sendik. No se puede disociar a Sendik de su lucha guerrillera antiimperialista. Es imposible. ¿Contra quién luchó? ¿Contra quién se alzó en armas? ¿Quién lo vino a perseguir, encarcelar y torturar? Ahí. El Plan Cóndor, Henry Kissinger. Y después tenemos gobiernos del Frente Amplio que llevan adelante a ultranza la agenda de Kissinger. Y esto hay que decirlo. Y el Frente Amplio evaluó y dijo, bueno, ¿qué hacemos? No conmemoramos, porque si conmemoramos, Salle nos escupe el asado, como se dijo en la reunión. Esa fue la metáfora. Esa fue la metáfora que se utilizó. Y pusieron la balanza y se ve que yo la interna no la conozco, pero se ve que dijeron, paguemos el precio de la locución del doctor Salle, que la están escuchando, porque no tiene secreto, porque está a la vista. Claro, no se ha explicitado con tanto detalle como lo vamos a hacer nosotros, y con tantos fundamentos. En la política de encierro, este procedimiento de terror sanitario con fines de despoblación y control social, estuvo financiado por la USAID. Es más, trabajando en conjunto con las agencias calificadoras de riesgo, utilizaron el tema del grado inversor para presionar, para obtener un mayor nivel vacunal de la población uruguaya. La USAID y las agencias calificadoras de riesgo. Porque ustedes se imaginarán que cuando hablamos de cleptocorporatocracia, cuando hablamos de agencias de inteligencia, estamos hablando de la misma cosa. Las agencias de inteligencia responden a las grandes corporaciones, más que al gobierno. Que quede claro, los gobiernos pasan, los Biden, los Trump, los Obama, los Carter, los Bush, pasan. El nexo, corporaciones, inteligencia, permanece. Porque ese es el vínculo. Es el Estado, las agencias de seguridad, las que actúan subrepticiamente, el proyecto NED, que trabaja codo a codo con la USAID, y del cual Tabaré Vázquez era miembro. Porque la Fundación Woodrow Wilson, a la cual pertenecía Tabaré Vázquez por sus trabajos académicos, formaba parte de la red de fundaciones que estaban bajo el monitoreo de la Central de Inteligencia Americana por la orden presidencial 177 de Ronald Reagan de 14 de enero de 1983, estaba bajo ese proyecto y monitoreado por la Central de Inteligencia Americana. A este nivel de implicancia del Frente Amplio con el imperialismo, con la USAID, con el proyecto NED, y por eso fueron gobierno.